Era miércoles y parecía empezar como cualquier otro. Camila llegó a las 5:10 de la mañana, como siempre. Bajó del autobús abarrotado con paso firme, ajustándose la bufanda de algodón sobre el pelo y tirando del abrigo para disimular el frío que insistía en traspasar su uniforme gris. Pasó por el torniquete del edificio con la credencial que nadie miraba y recorrió los pasillos que se sabía de memoria, cada habitación, cada alfombra, cada olor a café rancio. La ciudad seguía dormida, pero las luces del piso 17 ya estaban encendidas en la sala de reuniones. Se dio cuenta, pero no preguntó. Simplemente siguió su carrito de limpieza hasta la cocina, donde lavó las tazas olvidadas de los ejecutivos y recogió con calma las migas de pan caro que sobraron de alguna merienda nocturna. Así empezaba su día, en silencio, con precisión, sin distracciones. Ese día, sin embargo, algo flotaba en el aire. Quizás fuera la inusual prisa de los guardias de seguridad, o el hecho de que 3 coches, negros con matrícula diplomática, se hubieran aparcado delante del edificio antes de las 7. Camila observaba sin parecer curiosa, pero lo anotaba todo con la mirada y, más tarde, en su cuaderno. Hacía tiempo que había aprendido a descifrar el mundo con todo lujo de detalles. La forma en que un ejecutivo dobla un periódico, la forma en que una secretaria cierra la puerta cuando está nerviosa, el tono entre frases. Mientras recorría el pasillo cerca del ascensor panorámico, oyó palabras en japonés. 2, 3 frases, y luego una respuesta truncada en inglés de un gerente. No había intérprete, lo comprendió de inmediato. El contratiempo estaba decidido. Y entonces, por un instante, que pareció milimétrico pero eterno, Camila dudó. El corazón le latía con fuerza, sabía exactamente lo que decían, no era impulsiva, había aprendido, con los años y sus propios contratiempos, a no ponerse donde no la querían. Pero esa mañana algo se le fue de las manos. No era orgullo, ni valentía, era urgencia. El gerente intentaba usar el traductor de su celular, pero los japoneses estaban visiblemente incómodos. Uno de ellos, el mayor, cruzó los brazos con contenida delicadeza, clara señal de que su paciencia estaba al límite. Camila se acercó lentamente, sin soltar la escoba. Se detuvo a una distancia respetuosa y habló en voz baja. «Sumimasen, nanika tetsudaimashou ka?» La frase salió limpia. No era perfecta, pero era correcta. El japonés la miró sorprendido y respondió con un leve asentimiento. Los demás se miraron entre sí. El gerente frunció el ceño. «¿Entiendes japonés?», preguntó, casi con burla. Ella asintió. Él rió con incredulidad. «No creo que sea momento de hacer de traductora, señorita Camila. Por favor, regrese a su sector». Simplemente bajó la mirada y se alejó. Pero el joven japonés la siguió con la mirada, como si viera algo raro y real. Minutos después, empezó el alboroto. El intérprete oficial llamó para decir que había perdido su vuelo de conexión. Director general Rodrigo Asís fue llamado a toda prisa. La reunión estaba programada para media hora más tarde. El contrato de inversión estaba en manos del equipo legal, pero nadie del equipo hablaba japonés. Camila estaba abajo, fregando el suelo de la cafetería, cuando oyó el nombre del director general repetido con un tono cada vez más agitado. No sabía si debía volver a acercarse a él. Estaba nerviosa, sentía las manos sudorosas incluso mientras sostenía la fregona. Fue entonces cuando la recepcionista Sofía apareció en la puerta de la cocina. La miró fijamente un segundo, como buscando una confirmación invisible. «Camila, están perdidos ahí arriba, y sé lo que tú sabes. Si quieres intentarlo, ahora es el momento». Eso fue suficiente. Subió despacio como quien sale de su casa por primera vez. Cada peldaño de la escalera de servicio parecía resonar en las suelas de sus zapatos gastados. Pensó en Clara, pensó en la libreta roja que había dejado bajo el mantel de la mesa de
la cocina. También pensó en todas las veces que había permanecido en silencio, incluso sabiendo la respuesta, incluso cuando alguien había dicho algo incorrecto en voz alta. Al llegar a la sala de juntas, no sabía si llamar a la puerta o esperar a que la notaran, pero no tuvo tiempo de decidir. Rodrigo salió de una habitación en medio de una frase en inglés y la vio allí de pie, con la etiqueta con su nombre colgando del pecho y las manos entrelazadas. Por un segundo dudó. «Tú eres Camila», ¿verdad? Ella asintió. Él se acercó, curioso, sin prisa. «Sofía dijo que entiendes japonés, ¿es cierto?» Respiró hondo. «Sí, señor, lo entiendo. Y también puedo traducir, si me dejas intentarlo». Miró a su alrededor. Observó al gerente, que seguía allí de pie con expresión agria, y tomó una decisión rápida. «Entonces, venga, veamos». La sala estaba llena. Hombres de traje, tazas de café medio vacías, papeles sobre la mesa. Camila entró con paso mesurado, sintiendo cada mirada que se posaba sobre ella como un juicio silencioso. El japonés la reconoció de inmediato y le dedicó un leve asentimiento, casi un saludo. Camila hizo una reverencia respetuosa. El director ejecutivo pidió silencio y explicó la situación, primero en inglés. Luego le pidió a Camila que tradujera al japonés. Ella tradujo. Cada frase con calma, con claridad, con el peso adecuado. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Los inversores prestaron atención. La tensión en el aire comenzó a cambiar. Camila ya no era solo una empleada de uniforme. Era alguien con algo real que ofrecer. Incluso los que dudaban guardaron silencio. La primera ronda de discursos había terminado, y el mayor de los japoneses esbozó una pequeña sonrisa. «Anata no Nihongo wa subarashi», dijo. «Su japonés es excelente». Camila permaneció allí casi una hora. Tradujo cada línea del contrato con precisión, sin prisas pero sin titubeos. Sabía que una coma mal colocada en un idioma como el japonés podía cambiarlo todo. También sabía que había conceptos en ese texto que necesitaban ser interpretados, no simplemente traducidos. Y eso hizo. Explicó expresiones, contextualizó términos técnicos y, en un momento de mayor tensión, cuando surgió una cuestión legal, ella misma se encargó de presentar las opciones con claridad, usando el inglés como puente. Algunos de los presentes, que habían permanecido en silencio hasta entonces, comenzaron a tomar notas. Camila se sintió casi suspendida. Todo a su alrededor parecía distante. El olor de la alfombra, las miradas, los vasos, el tic-tac del reloj. Solo podía oír las voces y el peso de cada palabra que llevaba de un idioma a otro. Sintió miedo, sí, pero también sintió una especie de presencia que no había experimentado en mucho tiempo, como si por fin estuviera allí del todo. Afuera, Álvaro estaba furioso. Intentó disimular su incomodidad sin éxito. Le dijo a una compañera, casi en un susurro, que era absurdo darle ese espacio a una señora de la limpieza. Camila escuchó. Escuchó porque siempre había escuchado, siempre había sabido de las palabras lanzadas en los pasillos, las risas ahogadas, los juicios susurrados, pero en ese momento no respondió. Estaba demasiado ocupada siendo lo que siempre había sido, solo que ahora a plena vista. Al terminar la reunión, los japoneses se levantaron y se acercaron a ella con naturalidad. Uno de ellos le ofreció una tarjeta de visita y le dijo, en portugués con acento, «Si alguna vez quieres trabajar en otro sitio, búscame». Camila sonrió. Le dio las gracias en japonés, pero no cogió la tarjeta. No era orgullo, era decisión propia. Sabía que si aceptaba, parecería que se escapaba. Y en ese momento no quería escapar. Quería que la vieran, justo ahí, donde tantos fingían no verla. Cuando la sala se vació, Rodrigo Asís permaneció sentado, observando a Camila. Ella ordenaba los papeles lentamente, como para asegurarse de no dejar ningún cabo suelto, ni en los documentos,
ni en su propia postura. El director ejecutivo se levantó y dijo sin rodeos: «Acabas de salvar esta negociación. Quiero que me acompañes a mi oficina». Ella solo asintió, aún con expresión serena, pero con el corazón acelerado. Durante el camino, nadie se atrevió a decir nada. Camila caminaba con los mismos zapatos desgastados que usaba todas las mañanas, pero ahora cada paso parecía más firme. Dentro de la sala acristalada en la azotea del edificio, Rodrigo cerró la puerta y le ofreció una silla. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?», preguntó. «7 años, señor». Se cruzó de brazos, pensativo. «¿Y en todo ese tiempo nadie se dio cuenta?». Camila esbozó una leve sonrisa. «Algunos sí, pero prefirieron ignorarlo». Rodrigo le pidió que le explicara su trayectoria. Ella le contó, sencillamente, cómo había sido profesora en Colombia, cómo había aprendido cada idioma con esfuerzo, cómo la inmigración la había obligado a empezar de cero. Habló de Clara, de estudiar por las noches, del cuaderno rojo que llevaba como diario de idiomas. Rodrigo escuchó atentamente. No tenía prisa, era un hombre pragmático, pero en ese momento parecía conmovido. «¿Quieres seguir limpiando habitaciones?», preguntó directamente. Camila tardó un rato en responder. «Si es necesario, sí. Pero si puedes enseñar, traducir o contribuir de alguna otra manera, lo prefiero». El director general asintió. Abrió su cuaderno, escribió unas palabras y dijo que programaría una reunión con el departamento legal para ver cómo podían oficializar su puesto. «Crearemos un nuevo puesto, porque lo que haces no tiene nombre aquí, todavía». Camila le dio las gracias con un nudo en la garganta. No lloró, ni entonces ni después. Simplemente dijo: «Gracias por escuchar». Tras aquella conversación con Rodrigo, Camila volvió a la cocina para terminar el trabajo que había empezado antes del caos. Se sentó un momento en un rincón, sacó la libreta roja de su bolso y repasó las notas con los dedos. Estaba agotada. Le dolía el cuerpo por las horas que había pasado de pie, pero había una sensación extraña, difícil de explicar, una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que el camino sería largo, lleno de miradas sospechosas y palabras no dichas, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que algo allí realmente podía cambiar. Pensó en Clara, en la chica que dormía en la habitación de al lado, e imaginó diciéndole que su madre no era solo esa mujer invisible de uniforme gris. Pero volver a la rutina no fue fácil. Nada más salir de la sala de reuniones, se cruzó con Álvaro Duarte, el director de RRHH, quien la miró con esa mirada que parecía querer preguntar sin decir nada. Se cruzó de brazos y dijo en voz baja, para que nadie lo oyera: «Estás jugando donde no debes, Camila. Ten cuidado de no perder lo que ya tienes». Ella solo respondió con una mirada firme, casi una promesa silenciosa. Entonces, al girarse para seguir trabajando, oyó risas ahogadas y susurros provenientes de algunas habitaciones. La invisibilidad, pensó, seguía siendo un manto pesado, solo que ahora ese manto empezaba a rasgarse. Esa tarde, durante la pausa para el café, ocurrió algo inesperado. 2 compañeras del departamento administrativo, Ana y Paula, se acercaron a Camila en el pasillo. Nunca le habían hablado y su actitud era tímida, casi desconfiada. Ana empezó diciendo: «Hola, Camila. Me enteré de que ayudaste en la reunión de hoy». Camila sonrió, un poco incómoda, y respondió que solo intentaba ayudar. Paula, la más extrovertida, dijo que quería aprender algo de ella, tal vez una palabra en francés o español. La conversación fue breve, pero fue una clara señal. Su invisibilidad se desvanecía, aunque solo fuera un poco. Camila sintió una punzada de emoción, una mezcla de sorpresa y alivio. No era solo una señora de la limpieza, al menos no en ese momento. Era alguien que podía enseñar y, quién sabe, tal vez también aprender. Pero no todos estaban contentos. Álvaro seguía trabajando entre bastidores.
Camila lo oía hablar con otro gerente a lo lejos, quejándose de que esas distracciones lingüísticas perturbaban el ambiente laboral. Sabía que su camino no sería fácil. Había quienes, incluso sin hablar, intentaban sacarla del espacio invisible que había empezado a ocupar. Era una batalla silenciosa, y sin embargo, con cada nueva palabra traducida, con cada pequeño reconocimiento, Camila sentía que su mundo interior se abría, no solo a la empresa, sino a sí misma. A última hora de la tarde, tras limpiar la última habitación, Camila se sentó unos minutos en la escalera de emergencia. Le dolía el cuerpo, tenía la espalda rígida y un ligero mareo empezaba a formarse en su cabeza. Pero no era solo el cansancio físico lo que la agobiaba. Era la agitación interior, el miedo a perder lo poco que había logrado, el miedo al juicio constante y la tenue esperanza que insistía en no morir. Pasó la mano sobre el cuaderno rojo, que reposaba a su lado, como si fuera un amuleto. Pensó en Clara, en la fuerza que necesitaba su hija, en la responsabilidad que sentía de allanarle el camino. En ese momento, no se trataba solo de idiomas o trabajo. Se trataba de dignidad, de nunca rendirse, incluso cuando el mundo parecía decir lo contrario. Al regresar a la planta baja para terminar su turno, sintió que las expresiones en su rostro eran un poco diferentes. Algunos de sus compañeros la recibieron con una discreta sonrisa. Otros apartaron la mirada, como si intentaran ignorar lo sucedido. Cruzó la puerta de recepción y vio a Sofía, la recepcionista, quien asintió en señal de apoyo. Eso bastó para que Camila sintiera que no estaba sola. Aunque el ambiente era hostil, había pequeñas islas de solidaridad, y eso, para ella, marcó la diferencia. Al salir, se quitó el pañuelo del pelo, miró su cuaderno por última vez y suspiró. Ese día había sido más que un simple turno de trabajo. Fue un punto de inflexión. 2 días después, un anuncio inesperado recorrió los pasillos. Una reunión extraordinaria, programada para el final de la tarde, con todos los empleados. Camila oyó el murmullo, una mezcla de curiosidad y sorpresa. Estaba limpiando una oficina cuando recibió la invitación directamente de Rodrigo. Al principio no lo entendió bien. Pensó que era una trampa, una citación para algún tipo de reprimenda. Pero al llegar a la sala de reuniones, vio al director ejecutivo de pie junto a una gran pantalla, listo para hablar. El silencio fue inmediato. Sintió que todas las miradas se volvían hacia ella, la misma mirada que había evitado antes. Rodrigo inició su discurso con palabras sencillas, explicando el valor de su trabajo. Ya no como limpiadora, sino como alguien que había ayudado a salvar un contrato crucial para la empresa. Camila sintió que le ardía la cara. La sala, llena de ejecutivos, se quedó en silencio. Rodrigo le pidió que tradujera, ahí mismo, delante de todos, un documento en alemán que nadie conocía. Camila respiró hondo y accedió. Cada palabra que salía de su boca provocaba un silencio mayor, un respeto creciente. Tradujo no solo el texto, sino también los matices, las implicaciones legales que pocos entendían. Vio cómo cambiaban las miradas y por primera vez no era una extraña en su propia compañía. Al terminar, recibió un tímido aplauso que pronto se hizo más fuerte. Algunos compañeros se acercaron a felicitarla, otros tardaron en creerlo. Para Camila, aquello no fue un espectáculo. Fue un hito, el comienzo de algo que nunca volvería. A la mañana siguiente de la reunión, el ambiente en la empresa ya era diferente. Algunos compañeros que antes la evitaban empezaron a saludarla, a entablar conversación y a pedirle ayuda para aprender palabras en otros idiomas. Camila sintió las miradas más atentas, a veces incluso curiosas, y esto la afectó. El uniforme gris parecía pesar menos, y la insignia que ahora colgaba de su cuello tenía un nuevo brillo, de autoridad ganada. Rodrigo, por su parte, estaba decidido a cambiar la cultura corporativa.
El nombre de Álvaro Duarte empezó a asociarse con acusaciones de discriminación, y los rumores de su marcha circulaban entre bastidores. Camila sabía que esta victoria no era solo suya, era un logro colectivo, aunque silencioso. Aún con todo esto, Camila no se dejó llevar por la euforia. Sabía que el camino sería largo y que los prejuicios no desaparecerían de la noche a la mañana. Pasaba las noches revisando sus cuadernos, preparando material para el proyecto que ahora lideraba, Lenguajes que Liberan. La idea era simple pero poderosa: crear talleres que combinaran idiomas y empatía, abriendo puertas a quienes, como ella, habían sido invisibles durante mucho tiempo. Clara, su hija, ya entendía el valor de este esfuerzo. Cuando su madre le entregó el cuaderno rojo, diciéndole que ahora era su turno de avanzar, no hubo palabras grandilocuentes, solo la certeza de que comenzaba una nueva etapa. Con el tiempo, Camila empezó a ser invitada a participar en reuniones importantes, ya no como observadora, sino como consultora de comunicación intercultural. La sala donde Álvaro Duarte la había humillado se llamaba ahora la Sala de Escucha Global. Compañeros que antes la ignoraban ahora buscaban su opinión, pidiéndole que hablara sobre las diferencias culturales, sobre cómo los pequeños gestos pueden transformar el entorno. Camila sentía que la empresa se estaba convirtiendo poco a poco en un espacio más humano, y esto la llenaba de una mezcla de orgullo y silenciosa responsabilidad. Pero nunca olvidó sus orígenes. Su uniforme gris estaba guardado en un cajón, mientras que la insignia que portaba era ahora un símbolo de su dignidad ganada. Al final de ese día, al llegar a casa, Camila abrió la puerta lentamente. Clara estaba en su habitación, estudiando para sus exámenes, con el rostro iluminado por la luz de la lámpara. Camila sacó el cuaderno rojo de su bolso y se lo entregó a su hija con una simple sonrisa. «Ya abrí las puertas que necesitaba abrir, hija. Ahora te toca a ti». Clara miró el cuaderno a su madre y le devolvió la sonrisa, segura de que esta herencia era mucho más que palabras escritas. Era una lección de resistencia, amor y valentía. Camila sintió una paz que no había conocido en mucho tiempo. No fue una gran victoria, sino la serena dignidad de quien sabe que su lugar se ha ganado. En el silencio de la noche, Camila se sentó en la silla de la cocina, con su libreta roja abierta. Pensó en todo lo que había vivido, en el difícil camino que aún le quedaba por delante. No había una sensación de gloria, ni de un final feliz perfecto. Había una profunda calma, fruto de la lucha que nunca había abandonado. Sabía que el reconocimiento en la empresa era solo una parte de la batalla, que el mundo exterior aún tenía muchas puertas cerradas para personas como ella. Pero en ese momento, en ese lugar, sintió que había marcado la diferencia, que su voz, finalmente escuchada, podía derribar muros que antes parecían impenetrables. Esa misma noche, Camila escribió una nueva palabra en su cuaderno, una palabra que no provenía de un idioma extranjero, sino de su propio corazón: resiliencia. Porque eso era lo que necesitaba para llegar allí, enfrentar las miradas sospechosas, los prejuicios ocultos, las humillaciones silenciosas, para seguir adelante, incluso cuando todo parecía decirle que debía parar. Para nunca olvidar quién era, incluso cuando el mundo intentaba borrarla. Camila sabía que su camino era mucho más grande que un trabajo o una sala de juntas. Era la lucha por un lugar donde pudiera sentirse completa, y eso, para ella, era un lenguaje universal. A la mañana siguiente, al caminar de nuevo por los pasillos de la empresa, Camila sintió algo diferente en el aire. No era solo el peso del pasado ni el miedo al futuro, sino la silenciosa certeza de que, por mucho que el mundo intente silenciar a quienes no encajan, siempre hay una manera de hacer oír tu voz. Caminaba con paso firme,
con su uniforme gris ya guardado, su libreta roja lista para ser abierta en cualquier momento. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. La dignidad que portaba era su mayor expresión, un mensaje claro y sin palabras para todos los que la volvían a mirar. Había llegado para quedarse.